Me llamo Laura, tengo 28 años y llevo casada con Alejandro desde hace 3 años. Él es un hombre encantador, un marido atento y, a veces, demasiado confiado. Nuestra vida juntos ha sido estable, predecible, sin sobresaltos, y aunque a veces siento que la chispa de nuestra relación ha disminuido con el tiempo, siempre me he dicho a mí misma que esto es lo normal en el matrimonio. Este verano, Alejandro y yo decidimos pasar unos días en la casa de campo de su padre, un lugar tranquilo, alejado del bullicio de la ciudad. Su padre, Javier, es un hombre apuesto a pesar de sus 50 años. Conserva esa elegancia madura que siempre me ha llamado la atención, pero nunca pensé que algo pudiera surgir entre nosotros. El segundo día de nuestra estancia, Alejandro tuvo que ir a la ciudad por cuestiones de trabajo. Me dejó sola en la casa con Javier. «No te preocupes, volveré mañana por la mañana», me dijo antes de irse, besándome en la frente con esa ternura que siempre me hace sonreír. Pero cuando la puerta se cerró detrás de él, no podía imaginar lo que sucedería. Era una tarde calurosa y soleada, así que decidí darme un baño en la piscina para refrescarme. Me puse mi bikini favorito y me dirigí al jardín. Javier ya estaba allí, sentado en una tumbona bajo la sombra de un árbol, leyendo un libro. Al verme acercarme, levantó la vista y sonrió. «Hace mucho calor, ¿verdad?», comentó con un tono despreocupado, dejando el libro a un lado. Me zambullí en el agua, sintiendo el alivio inmediato del fresco contacto con el agua en mi piel. Estaba sola en la piscina, o al menos eso pensaba. Después de unos minutos nadando, noté que Javier se había levantado de su tumbona y se acercaba a la piscina. Se quitó la camisa, revelando un cuerpo sorprendentemente tonificado para su edad. Me observaba de una manera que me hizo sentir algo diferente, algo que nunca había sentido en su presencia. «¿Te importa si me uno?», preguntó con una sonrisa juguetona. Yo solo asentí, sin decir nada, pero en mi interior mi corazón comenzaba a latir más rápido. El agua rodeaba nuestros cuerpos mientras Javier se sumergía lentamente en la piscina. Nadamos en silencio durante unos minutos, pero cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía una tensión indescriptible. Intenté ignorar esas sensaciones, diciéndome a mí misma que estaba exagerando, pero era imposible negar la atracción que empezaba a crecer entre nosotros. En un momento dado, me apoyé en el borde de la piscina, observando el paisaje que nos rodeaba, tratando de distraerme. Pero Javier se acercó por detrás, y cuando sentí el leve roce de su mano en mi hombro, supe que algo estaba a punto de suceder. «Laura, llevas casada con Alejandro por un tiempo», dijo con voz baja, casi susurrante. «Pero me pregunto si alguna vez te ha hecho sentir realmente deseada». Sus palabras me dejaron sin aliento. No sabía cómo responder. Sentía su cuerpo tan cerca del mío que me era difícil pensar con claridad. «Javier, esto no está bien», balbuceé, intentando mantener una apariencia de control. Pero no podía apartarme, no podía moverme. «¿No está bien?», repitió, y entonces se giró hacia mí, colocando una mano en la pared de la piscina, justo al lado de mi cabeza, atrapándome. «Laura, no tienes que mentirme, puedo ver lo que sientes». Mi corazón latía desbocado, y en ese momento supe que estaba cruzando una línea peligrosa. Todo lo que me había enseñado a controlar, a evitar, se desmoronaba frente a esa mirada intensa. Su proximidad, el calor de su cuerpo y esa sensación de peligro me estaban llevando al borde de algo que nunca había experimentado. Nos quedamos quietos, atrapados en ese instante lleno de tensión. El agua nos envolvía como un velo y el mundo parecía haberse detenido. Javier no hizo ningún movimiento brusco. Simplemente esperó, como si estuviera leyendo cada expresión en mi rostro, cada respiración que tomaba, cada ligero movimiento de mi cuerpo. Sus manos se apoyaban en la pared de la piscina, cerca de mí, sin tocarme,
pero lo suficientemente cerca como para sentir su presencia abrumadora. Estaba esperando un signo, una señal que le indicara si seguir adelante o detenerse. Y yo, en silencio, sin saber realmente qué quería, me quedé inmóvil. Entonces sucedió. Lentamente, como si estuviera en un sueño, sus labios se acercaron a los míos. Sentí mi respiración acelerarse, el corazón martilleando en mi pecho. Sus ojos no se apartaban de los míos, buscando mi aprobación, mi consentimiento. Y, sin saber cómo, asentí. Un pequeño gesto, apenas perceptible, pero suficiente. Sus labios rozaron los míos, un toque tan suave que me hizo estremecer. Fue un beso tímido, casi vacilante, como si estuviera saboreando cada segundo, cada sensación. Luego, poco a poco, el beso se volvió más profundo, más intenso. Sentí sus manos rodear mi cintura con una suavidad inesperada, y mis brazos, casi por su propia voluntad, se elevaron para rodear su cuello. El mundo a nuestro alrededor se desvaneció, dejándonos solos en ese momento de intimidad prohibida. El sabor de sus labios, la calidez de su toque, todo me hacía perder el control. Mi cuerpo respondía con una pasión que no recordaba haber sentido nunca antes, una pasión que me hacía olvidar la razón, las promesas y los límites. Cuando nos separamos, el silencio que siguió fue abrumador. Nos quedamos quietos en la piscina, con el agua moviéndose lentamente a nuestro alrededor. Sentía aún el calor de su cuerpo cerca del mío, y el sabor de sus labios permanecía en los míos como un recuerdo prohibido que no podía borrar. Javier me miraba en silencio, y en sus ojos vi algo más que deseo. Era una mezcla de satisfacción y preocupación. Sabía, al igual que yo, que habíamos cruzado una línea que no se podía deshacer. Y mientras él parecía disfrutar del momento, yo comencé a sentir el peso de la culpa asentándose en mi pecho. «Laura», dijo en voz baja, como si no quisiera romper la frágil calma entre nosotros. «Sé que esto es complicado, pero no podemos negar lo que acaba de pasar. Lo sentiste, ¿verdad?» Asentí, incapaz de articular palabras. Lo había sentido. Una parte de mí lo había deseado, lo había anhelado incluso antes de darme cuenta. Pero eso no hacía que estuviera bien. Pensé en Alejandro, en su confianza inquebrantable en mí, en lo bien que siempre me había tratado. ¿Cómo podía haber traicionado a un hombre que me amaba tanto? «Esto no puede continuar», murmuré finalmente, mi voz temblando. «Fue un error, Javier. No podemos seguir con esto. Alejandro, él no merece esto». Javier me observó durante unos largos segundos antes de responder. «Lo sé. Alejandro es mi hijo y lo amo, pero también sé lo que he sentido, lo que hemos sentido los dos». Sus palabras eran tranquilas, pero cargadas de un peso emocional que me hizo estremecer. «No te estoy pidiendo nada, Laura. Solo quiero que seas honesta contigo misma». Me alejé de él en la piscina, buscando distancia. Mi cabeza estaba llena de confusión y mi corazón palpitaba con una mezcla de miedo y deseo. Sabía que lo que había pasado no podía repetirse, pero al mismo tiempo, la idea de olvidarlo me parecía imposible. El secreto que ahora compartíamos me ataba a él de una manera que nunca había experimentado. Cuando salí de la piscina, sentí el aire fresco golpear mi piel mojada, trayéndome de vuelta a la realidad. Me envolví en una toalla y caminé de regreso a la casa, tratando de procesar lo que había pasado. Javier se quedó en la piscina, observándome mientras me alejaba sin decir una palabra más. Durante los días que siguieron, mi relación con Alejandro fue una tortura silenciosa. Cada vez que él me sonreía, sentía una punzada de culpa en el estómago. Cada vez que me tocaba o me besaba, un eco del beso con Javier regresaba a mi mente, llenándome de una mezcla de deseo y arrepentimiento. Javier, por su parte, se comportaba de manera normal. No mencionó lo que había sucedido entre nosotros, como si nunca hubiera pasado,
pero sus miradas furtivas y los roces accidentales me recordaban constantemente lo que compartíamos en secreto. Era como si el aire entre nosotros estuviera cargado de electricidad, a punto de explotar en cualquier momento. Una noche, mientras cenábamos los tres juntos, sentí que no podía más. La tensión era insoportable y la culpa me estaba carcomiendo desde dentro. Alejandro me miró con preocupación. «Laura, ¿estás bien? Te noto distante últimamente». Tragué saliva, sintiendo que mi corazón se aceleraba. Era el momento de la verdad. No podía seguir mintiendo. No podía continuar con este peso sobre mis hombros. «Alejandro», comencé, mi voz temblando, «hay algo que tengo que decirte». Javier levantó la vista rápidamente, su expresión cambiando. Sabía lo que estaba a punto de hacer y podía ver el pánico en sus ojos. «Laura, quizás deberías descansar un poco. Ha sido un día largo», intervino, tratando de desviar la conversación. Pero yo no podía detenerme. Miré a Alejandro a los ojos, sintiendo que las palabras quemaban en mi garganta. «He cometido un error», dije finalmente, mi voz apenas un susurro. «Algo pasó entre tu padre y yo». El silencio que siguió fue como una bofetada. Alejandro me miraba incrédulo sin comprender del todo lo que había dicho. Javier, por su parte, cerró los ojos como si estuviera preparando para el impacto. «¿Qué estás diciendo, Laura?», preguntó Alejandro, su voz baja, temblorosa. Sabía que las palabras que estaban por venir lo destruirían. «Lo siento», susurré, las lágrimas comenzando a caer por mi rostro. «No sé cómo pasó, pero te he traicionado». Alejandro se quedó en silencio por un largo momento, su rostro pasando de la incredulidad al dolor. Luego se levantó de la mesa, su silla cayendo hacia atrás, y salió de la habitación sin decir una palabra. Me quedé sola en la mesa, con Javier a mi lado, pero la distancia entre nosotros era ahora más grande que nunca. Sabía que había destruido algo irrecuperable, algo que nunca podría reparar, y mientras las lágrimas caían, comprendí que el precio de mi error sería mucho más alto de lo que jamás hubiera imaginado. La historia ya terminó, pero si quieres escuchar otras historias de secretos y mentiras, haz clic en uno de los videos que ves en la pantalla y recuerda suscribirte al canal para recibir nuevas historias todos los días.